de la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casa, hondos que entre tantos ecos se digan quién, hondos que se nos parezcan en la canasta, hondos que tengan el alma como de 100, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran basta. Buenas noches, estamos en Con Dos que se quieran dos, como siempre aquí en Quinta Avenida, calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Desde la otra temporada, hace como 4 años creo que fue el final, yo estuve todo el tiempo tras este invitado que me honro en presentar. En aquel momento no coincidíamos y cuando los programas empezaron a salir al aire, muchas personas me decían que por qué no lo había invitado. Y era muy complicado explicarle, no se ha podido. Hoy quería que él abriera esta segunda temporada y encontré, buscando, preparándome, encontré un correo electrónico que el invitado me envió exactamente el 5 de marzo de 2010, después de una secuencia de correos larga. Amaury querido, dice el invitado, justo el otro día le comentaba a Nelson Vila, un amigo común, que desde que tengo uso de razón no conocía mejor programa de televisión en Cuba que aquel donde entrevistabas a Silvio, Alfredo Guevara. Me imagino que está hablando de muy personal, del año 96. Lo que me sucede ahora es que estoy muy concentrado, eso está en altas todo, ensayando y montando la extensa y agotadora gira que debo hacer por varias ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico en el mes de mayo. Él agrega, entonces, Pipo, a veces me dice así, también por eso y por más yo prefiero que en caso de que exista una segunda vuelta de entrevistas más adelante, me incluyas si es posible y así tenemos mucho más tiempo y más de lo que hablar. ¿Te parece? Espero que me entiendas y de verdad que te repito que para mí es un honor. Bueno, después había un mensaje muy cariñoso, besos a mi sobrino, besos a mi esposa, nos queremos mucho, somos amigos. Empecé admirándolo, de lejos, como público. Después, con el tiempo, nos convertimos en colegas, después compañeros de trabajo y más tarde amigos. Admiro su carrera, admiro su constancia, admiro su vocación de servicio, el tener una meta y saber exactamente en qué momento y hasta qué punto llegar, y por supuesto que admiro su manera sublime de tocar la guitarra y sus canciones, las polémicas y las estremecedoras. Mi Carlitos Varela. Gracias, Pepe. Gracias, hermano. Gracias por invitarme. Es un gusto. Bueno, aquí él hace él agrega una cosa aquí, y él me conoce, y, no sé si es una provocación. PD, espero que no me preguntes ese día, ¿por qué te vistes de negro? Más besos. ¿Por qué te vistes de negro? Me mataste con ese detalle. ¿Por qué te vistes? ¿Me regalaste la bola? Esas son cosas que no se pueden No es hacer. nada religioso. La gente, cuando estudié teatro, gracias a Dios, con una profesora maravillosa que vino formada de Moscú, lo primero que aprendí es que lo único que me interesa en el escenario es que escuche lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Si acaso que veas mis manos y mi rostro. No me interesa para nada que te estés fijando en algún tipo de vestuario. Entonces, de alguna manera, con los años, no solamente el hecho de vestirme de negro, sino el sombrero, la barba, se fue convirtiendo en algo que yo le llamé mi propia caricatura, ¿no? Entonces, ya es absolutamente... Tú mismo te pusiste lo del gnomo. Exactamente. Yo soy un gnomo. Exactamente. Bueno, porque así me llamaban en la calle, ¿no? El hecho de nacer en 23 y 28, sí, en el centro del Vedado, estar rodeado de... No, y una gasolinera. Exactamente. Todo eso está en mis canciones, de alguna manera, ¿no?
Y la gente en la calle, pues, como es el cubano, te grita cosas, ¿no? Y por eso la gente le llamó tanto la atención cuando aquel concierto multitudinario, el concierto por la paz o no sé qué, pero yo siempre decía que era el concierto de Juanes y sus Juanetes, que éramos nosotros, ¿no? Porque siempre la gente estaba esperando a Juanes y salíamos nosotros y cantábamos un par de canciones. Había curiosidad, claro. Tú saliste con una cosa que decía... Me acuerdo de mi papá Juan Formel, que me decía, todo Bambán estaba esperando a ver cómo te ibas a vestir. Bueno, entonces, yo también. Bueno, claro. Bueno, yo también soy un bambán. Y nada, y una vez leí en un periódico cubano que consideraban que había sido una falta de respeto de mi parte. No, chicos, fue una broma, ¿no? Y fue una broma. Entonces tú dices, ¿qué pasa con el sentido del humor en este país, no? Que es el país del sentido del humor. No solamente del tabaco, el café. Primero que le encantó y lo agradeció fue Juanes, ¿no? Primero que uno estuviera ahí. Yo me reí, yo me moría. Y con una camiseta negra, como soy yo, que diga, tengo una camisa blanca. Tengo una camisa blanca. Eso ha sido muy bueno que lo aclararas, porque a mí mucha gente me decía, como tú sabes que yo dirigía más o menos eso, sí. Y la gente me decía, ¿cómo permitiste? Digo, pero a mí me pareció una idea maravillosa. Todo el mismo haber salido, de hecho, con un cartel que dijera, tengo una camisa blanca. ¿Por qué no? Digo, yo no me he visto de blanco, por ejemplo, nunca. ¿Es verdad que no? No, nunca. Y mira que usted se ha vestido de colores diferentes. Mira que yo he hecho cosas, pero bueno... Usted inauguró aquí camino, bastante lío se buscó. Pero mucho, pero de blanco, al blanco nunca le metí. Creo que sí, una vez, me decían Juan Gabriel. Bueno, de todas maneras, voy a la pregunta, porque es que este y yo podemos acabar aquí. Oyendo Guillermo Tell, es una canción asombrosa. Gracias. Es una referencia al padre que tiene una ballesta y que su hijo tiene una manzana en la cabeza. Bueno, ya pasó el tiempo. La historia de la canción, lo que se narra en la canción, se utilizan los personajes, pero no tiene nada que ver con el cantón suizo, ni la leyenda, porque Guillermo Tell, además, como tú sabes, es una figura legendaria, no es un... Pero ya en aquel momento, donde se le llamó a mucha de tu gente de tu generación, la generación de Guillermo Tell. Los hijos de Guillermo Tell. Los hijos de Guillermo Tell, exactamente. Ya pasó el tiempo, ya tú no tienes edad para ser el hijo de Guillermo Tell. Tendrías que ser Guillermo Tell. ¿Pondrías en riesgo la vida de tu hijo si te dijeran, intentarías someterlo al azote, como dice la canción, no la leyenda, de la manzana en la cabeza? O sea, ¿usarías la ballesta? ¿Tirarías en la ballesta? Me encanta tus preguntas, como siempre. Cuando estrené esa canción en el año 89, un 29 de abril, en el Cine Chaplin, esa canción yo la compuse ese mismo día. Y cuando Silvio escuchó esa canción, me dijo, esa canción va a trascender por los tiempos de los tiempos. Después, con los años, descubres que te presentan en países como el hijo de Guillermo Tell, o sea, el creador de Guillermo Tell, y es una canción que ha ido muchísimo más allá de lo que yo pensé. Por supuesto que con los años uno crece y descubre la posibilidad también de convertirse en el propio Guillermo Tell. Sigo usando la ballesta, sigo prestando mi ballesta, y aunque no tengo hijos, pero tengo colegas muy jóvenes que yo creo que de alguna manera la canción tiene tantas analogías, pero en el mundo nuestro, de colegas montados en un mismo escenario de distintas generaciones, pues yo tengo que agradecer eternamente a gente como Silvio, como Pablo, como Mauri Pérez, que en años muy difíciles de mi vida me prestaron su ballesta y me prestaron su escenario, su tiempo, para yo, todavía cuando era el hijo de Guillermo Tell, podía de alguna manera lanzar mi flecha, ¿no? Es algo que me toca ahora hacer también con otros jóvenes. Entonces, de alguna manera, sí, lo estoy practicando, ¿no? Espero que un día no haga falta ni la manzana ni la ballesta. Ni el bosque. Ni el bosque. Ahora, estaba mirando hablar, te estaba escuchando, por supuesto, y decía, Carlitos está en la televisión. Qué raro, porque no haces televisión. Y entonces mi pregunta sería, una, ¿por qué no haces televisión con frecuencia? Y dos, ¿no haces televisión por mantener esa zona de misterio que también provocó que el auditorio dijera, no lo ponen con la canción en memoria? Tú dices, a veces me pasan en la radio, a veces no, a veces nada más, sí. A veces, ¿no? Todo lo prohibido, todo lo no sobreexpuesto, genera un estado de excitación en la gente, ¿no? ¿Por qué no? Quiero oír lo que no sale por televisión. Si hubieran puesto Flor de Loto en la radio india, aquellas canciones primeras, quizás no hubieras podido escribir otra. Pero no fue así. Déjame, a ver, me encanta tus preguntas porque es completamente diferente y por eso estoy aquí también. Yo con la televisión, usando una frase tuya, con la televisión cubana, sí, cubano. He tenido un amor muy difícil. Muy difícil, amor. Y tú lo sabes. En los años en que debía hacer televisión, quizás a finales de los 80, principios de los 90, la mayoría de los programas donde se
tocaba música, me condicionaban, puedes cantar esta canción sí y esta canción no. Y eso me parece no solo humillante en mi propio país, sino me parece irrespetuoso, y entonces prefería no asistir a esos programas. Con los años uno se va ganando ese respeto, ¿no? Pero lo cierto es que sí hacía mucha televisión fuera de Cuba, porque no existía este problema. Recuerdo un programa parecido también, una pregunta parecida que le hiciste a Silvio, con este mismo programa. Y también el hecho de la espera era algo que no formaba parte realmente de mi proceso de trabajo, ¿no? Prefería estar en mi casa escribiendo canciones o tocando en teatros, ¿no? Y con los años, quizás respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, en mi caso, el hecho de no tener una presencia en los medios no afectó necesariamente que los teatros vinieran gente, y no solo que vinieran mucha gente, sino que además se sabían las canciones. Esto no significa que sea una vía normal o exacta para promocionar a un artista nuevo o joven, ¿no? En mi caso, quizás se creó ese misterio, no sé, ese mito. Lo cierto es que a mí me ha ido bien. He preferido ser desconocido que mal conocido. Y todo lo que me había ofrecido hasta ahora la televisión cubana era una manera de darme a mal conocer. Entonces yo, por respeto a mi trabajo, no acepté hacer esas concesiones y por eso no fui. Sí me llamaron a algunos programas, pero por eso no fui. Y tampoco acepté que muchos teatros entraran a la televisión cubana a filmarlos, porque mis primeros conciertos del año 90 los filmaron y nunca los pusieron. Tampoco aceptar esa concesión de decir, usted graba y usted transmite de mi concierto la parte que quiere. Posiblemente Guillermo Tell no. Si quitas una canción, exactamente, quitas otro, entonces, edito, y si sin ponerse de acuerdo, exactamente. Entonces, resumiendo, Amaury, no he tenido una relación amorosa con las distintas direcciones de la televisión cubana. Bueno, la televisión ha cambiado mucho. Y Cuba también. Y Cuba también. Las cosas están cambiando. A veces uno quiere que los cambios sean más rápidos, más visibles, más... Pero bueno, con que cambien ya es suficiente. Pero eso me hacía virar a los años 90, porque tú eras incomprendido no por el público, pero fuiste incomprendido incluso por las autoridades culturales de la época. No fue solo la televisión. Absolutamente. No fue solo la televisión. Bueno, pero una cosa influye a la otra. O sea, tú recuerdas muy bien que en los años 88 prácticamente a mí no se me podía poner ni en los centros espirituales. Y eso también influye en el fantasma que se crea alrededor de uno en la radio y en la televisión, ¿no? Un papel de los censores es que no se dan cuenta que la gente se solidariza con las víctimas. Los victimarios no se dan cuenta de eso, ¿no? Es decir, la víctima automáticamente genera una sensación de compasión. ¿Alguna vez tú sentiste que el público te iba a ver por solidaridad con aquel muchacho talentoso que no lo ponían en la radio o que no salía en televisión? ¿Alguna vez sentiste que había esa sensación de estoy contigo? Es decir, sí, de estoy contigo, pero más que por apoyarme, era porque realmente, a ver, hay otros artistas que le ha sucedido lo mismo y todo lo contrario, se han apagado, incluso han tirado la toalla y se han alejado de Cuba, ¿no? Yo de alguna manera no me quedó más remedio que usar el obstáculo para crear, algo que aprendí de mi hermano Víctor, ¿no? De componer más canciones para no volverme loco también, ¿no? Entonces, toda esa época de finales de los 80, que fue realmente una época muy dura y muy caótica, y de muchas confusiones, y de gente que veía fantasmas, y bueno, la gente que le daba una interpretación a Guillermo Tell. Absolutamente, no, y a otras canciones también. Y a otras, sí, yo recuerdo. Entonces, todo eso pues, te afecta no solamente psíquicamente, sino hasta físicamente, pero yo opté por seguir componiendo y seguir cantando cada vez más, por supuesto hasta que pude, ¿no? Hasta que comencé a cantar otra vez a partir del Cine Chaplin del año 89, que es algo que le agradezco profundamente a Julio García Espinosa. Que entonces estaba presidente del ICAI, estaba en ese momento. Tuvo el valor de también. Y a partir de ahí, bueno, ya el fenómeno se volvió completamente masivo, ¿no? Como eran años donde la gente se pasaba las cintas de mano en mano. Sí, no importa exactamente que no estaba en los medios, la gente se sabía las canciones y fue un fenómeno realmente explosivo, mucho más allá de lo que yo podía pensar o planificar. Y todo esto se convirtió, por supuesto, en un compromiso, donde empiezas a descubrir realmente que esto es un oficio mucho más serio, ¿no? Donde solamente no me interesaba escribir
canciones que eran comprometidas, sino también que me iba comprometiendo también yo con cada uno de estos temas y con cada una de la gente que me venía a escuchar, ¿no? Porque y así se hasta hoy, de todas maneras, absolutamente, ¿no? Entonces todo esto, de alguna manera, Mauri, aunque hayan pasado unos cuantos años, sucedió explosivamente, ¿sabes? Entre el año 88 y el 90, que ya comencé a hacer Carlos Marx, como todos los que muy temprana edad teníamos que hacer el teatro más grande de Cuba y no teníamos nada de voz, no sabíamos cómo, cómo cantar, todo nos pasó. Doble función. Era algo muy loco, ¿no? Que entonces a partir de ahí pues las cosas comienzan a ordenarse de otra manera, ¿no? Pero yo creo que el público venía, resumiendo a Mauri, porque sentía también el mismo compromiso de que eran canciones que estaban de alguna manera contándole una historia real, a partir, por ejemplo, de Jalisco Par, que era también la historia de mi generación, la historia de mi país, a partir de canciones como Memoria, a partir de canciones como Árboles Raros, Guillermo Tell o El Blues del Boxeador, que todos fueron los temas que conformaron mi primer disco, que se llamó así Jalisco Par, ¿no? Yo quería hablar de un tema, yo he estado leyendo en estos días mucho, y hay 3 libros, está Habáname, que fue el último, esta es la edición cubana, del Centro Pablo, está este y este, pero cuando yo vi este libro, el libro Trovador, y vi la foto, que es fantástica, por cierto, la foto es maravillosa, no sé de quién será, pero es fabulosa la foto, pero me llamó la atención porque recordé que cuando yo era muy jovencito, en un libro había una fotografía soviética, ¿no? Estaba Stalin, estaba Trotsky, así habían varias personalidades del mundo soviético, y 20 años después volví a ver la misma foto, solo que ya no estaba Trotsky. O sea, lo habían borrado de la foto. Y me dio mucho miedo, es cuando no te ponen en los créditos. Entonces, en este libro que sacó Les Gae, que es un libro que es una lástima que no esté editado aquí, pues es un libro precioso, y que tiene un prólogo de Juan Pín Vilar, que es muy generoso, nada excluyente. Dice las cosas como son, como fueron. Dice, Gerardo Alfonso es el primero con que yo me relaciono cuando éramos realmente unos desconocidos. Después Alberto Tosca me introduce en los lugares donde cantaban los demás y comencé a relacionarme con Santiago Feliú y Donato Poveda. Y más tarde aparece Fran Delgado. Sin embargo, en esta foto no está ni Alberto Tosca ni Donato Poveda. Esa es la pregunta. ¿Quién los borró de la foto? Ya esta foto, Mauri, es justamente cuando tanto Gerardo como yo asistíamos a los sitios, sobre todo a la Peña de Lugar de Blanc, el Hotel Nacional, y ya empezamos, Gerardo, Frank y yo, junto con Santi Feliú, que fue una química... No era difícil, ¿no? De primera mano casi nos hicimos familia, ¿no? Nos veíamos absolutamente todos los días. Recientemente ahora, en una entrevista, hace un tiempo, por el sur, yo hablaba de esta generación, bueno, hablaba por supuesto de Santi, y la diferencia con las generaciones. En esos años nos veíamos absolutamente todos los días, nos cantábamos todos los días, discutíamos todos los días, leíamos, compartíamos libros, música, y eran años realmente preciosos, ¿no? Tosca realmente fue el primero que me escuchó y le dijo a su generación, vamos a llamarle así, ¿no? A los que ya estaban más adelantados, como Donato, Santi. El mismo Gerardo, ¿no? No, Gerardo todavía no estaba. Yo creo que Gerardo por edad sí, por edad. No, era, si entramos a hablar, por ejemplo, de lo que fue el movimiento de la Nueva Trova, Frank y yo entramos en el año 80, y ya cuando empiezas a ir a esos festivales, ya existía Santiago y Donato y Tosca. Nosotros empezamos a entrar a principios de los 80, entonces esta foto es justo frente por frente a la casa donde vivía Santi Feliú en Lauton, que era como una especie de campamento donde siempre estábamos ahí cantándonos los unos a los otros, y eran años donde ya cada uno empezaba a coger también otros caminos. Tosca andaba, yo creo que ya estaba separado de Xiomara, Donato andaba en otros inventos. Entonces, no es que exactamente se borraron de la foto, porque no se borraron de nuestros corazones. No. Yo no digo que ustedes borraron de la foto. Yo lo que pasa es que me da mucho miedo cuando los catalogadores de estas cosas, de estos libros, dicen, bueno, son ahora, estos 4, no son esos 6. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí no, aquí tú, en los 2 libros tú los defiendes. Totalmente de acuerdo contigo. Es un libro hecho por Vladimir Zamora y Fidelito Díaz, y por aquello de que, tú sabes, a mí nunca me han gustado amar las etiquetas, a ti tampoco. No, imagínate. Eso por esos años donde entonces nos querían poner la generación de los topos, la novísima trova. Bueno, ¿qué cosa es la novísima trova? Sí, después sería la renovísima. Exactamente, entonces si al final todos nos ponemos de acuerdo y es una sola trova, y entonces es una sola...
canción, pero claro, evidentemente es un movimiento dialéctico y quisieron concentrarse en la amistad de nosotros cuatro. También Santiago hacía conciertos solo con Donato, hacía solo conciertos con Alberto Tosca y otros, o luego hacíamos Gerardo y yo solo y Fran. Por aquello de la generación de los topos, de alguna manera la prensa, no sé por qué, nos vio más a nosotros cuatro y empezó a borrar de la foto a otros grandes compositores que además viven y que están aquí, que están donde estén, pero siguen siendo cubanos. Donde estén, a final de cuentas son siguen cubanos. Siendo cubanos. Y siguen haciendo buenas canciones. Absolutamente. En ese sentido Donato estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es un libro, como me dijo Silvio una vez también, es solo un libro más, ¿sabes? Sí. Yo creo, me parece súper justo que debía hacerse un análisis mucho más profundo de un montón de compositores de esa generación. No, porque la reescritura de la historia es muy peligrosa. Sí. Y yo siempre tengo... Nosotros hemos borrado, voy a hablar del arte y la cultura. En tu generación es más heavy. En mi generación hay más de uno borrado, incluyéndome. O sea, a mí también me han querido borrar. Lo que pasa es que ya todos me conocen. A mí es difícil, que me meto por debajo de la goma. Pero si me dejo, te borran también. ¿Tú no crees que también se convierte a veces en un cliché el hecho de que tú digas, ¿qué trovadores te influenciaron? Silvio y Pablo. Y que nunca sale nadie y dice, a mí me influenció Virulo, o me influenció Pedro Luis Ferrer. Yo he hablado mucho de Pedro Luis Ferrer y he hablado mucho de Paul Simon. Porcel, por ejemplo. He hablado mucho de Paul Simon y yo creo que hasta Mike Porcel, cuando la primera vez que lo escuché en un concierto en Louvre de Blanc, me dejó fascinado. Su manera de tocar la guitarra, su manera de construir las canciones, completamente diferente a Silvio y Pablo. Creo que hay un cliché también. Sí, es como rápido. A mí me influenció, por ejemplo, también Noel Nicola, claro, que no se menciona. No. Y los he mencionado todos porque las influencias son múltiples, Amaury. A mí me influenció crecer en un barrio en El Vedado donde las fiestas eran con combos, era con bandas, sí, claro, tocando covers. Y eran temas de Deep Purple, de Led Zeppelin, de Peter Frampton, de Beatles. Y bueno, todo eso me influenció también. Más cliché todavía es cuando la prensa te quiere presentar el nuevo Silvio, el nuevo Dylan. No, por favor. Eso es peor. Por favor. Eso es peor. Pero bueno, es la prensa. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, es lógico que tu generación, e incluso la mía, cuidado, que aquí hay una confusión. Yo pertenezco a una generación distinta de Silvio y Pablo, y Noel y Vicente, otra. O sea, está Pedro Luis, o está Sara, o está Virulo. Hay un grupo de personas que hacíamos otro tipo de trabajo. Lo increíble es que entonces, cuando digo cliché, es que la gente que hoy son muy jóvenes trovadores, que debían decir, yo fui influenciado por Carlitos Varela, Santiago Feliu, Gerardo Afonso, Alberto Tosca, Donato. No, es más fácil, ya dicen, saltan por arriba de todos ustedes. Ustedes no existen. Absolutamente. Y los que existen son Silvio y Pablo, pues es como cómodo, es algo como muy establecido, ¿no? Bueno, hay algunos que por ahí hablan de lo que significó mi generación como influencia, pero la mayoría salta. Pero son los menos. Sí, la mayoría salta. Es fácil, ¿no? Es fácil. Y es un cliché, yo creo que sí, que es un cliché. La suerte que yo tuve, bueno, parece que estoy hablando de la canción de Blanco y Negro, la guardé. En años muy difíciles como el año 88, y que tú me llamas y nos fuimos de gira a México, una gira muy extensa. Era la primera vez que yo veía a alguien girando pero con luminotécnico, técnico de sonido, técnico de sala, técnico de monitores. Eso es algo que también influyó en mi manera después de construir mis propias bandas, en todo el montaje teatral. Las influencias... Yo estaba muy loco entonces. Bueno, éramos muy locos. Las influencias realmente habría que tener tiempo para analizar profundamente de dónde nació todo lo que uno hace, ¿no? A ver, yo siempre he sido como una especie de enemigo de las canciones de inmediateces, ¿no? No sé, me parece que se puede pasar el momento y la canción no tener el mismo valor testimonial. No es tu caso, ni es el caso de... Alguna vez me acusaron de eso también. Yo lo que digo es que a veces la gente confunde cuando yo hablo de eso con testimonial. Y creo que muchos de los jóvenes, de los jovencitos, cada vez que me veo que hablan de cosas que están pasando ahora en un momento de transformación y que no van a servir para nada después y que tampoco es testimonio. ¿Qué tú piensas de ese tipo de canción que está urgente para levantar un aplauso inmediato? Ya. Yo sé que tú no las haces, ni las hizo Santiago, ni las hizo Fran, bueno, por las que yo conozco. Sí, pero sí hubo una intención en una generación, en algunos otros de los años 80, de buscar frases para sacar un aplauso. Claro. Yo creo que el público, en ese sentido, Amaury, es muy sabio. El público se da cuenta si estás tratando de manipular una idea, sino también estás tratando de manipular un sentimiento, ¿no? Y la gente descubre perfectamente cuando una canción es honesta, cuando una canción
te hace vibrar, te hace sacudirte el alma y los huesos, y cuando una canción te sirve realmente para más allá de ese momento, ¿no? Yo recuerdo que mis primeras canciones, lógicamente yo era muy fotográfico de mi entorno, ¿no? No me arrepiento para nada de eso. Canciones como La Calle, que todas eran muy urbanas, así, ¿no? Si de alguna manera otros cantores venían del mundo quizás campesino, con elementos de la naturaleza, como el río, el sinsonte, la montaña, bueno, pues en mis canciones estaba presente el asfalto, la gasolina, el transeúnte, Jaque Mate 1916, todo esto que de alguna manera aprendí gracias a los estudios de teatro. Entonces empecé yo a meterme en unos caminos sin pensar para nada qué trascendencia o no iba a tener esta canción, ¿no? Con los años comienzas a descubrir que los sentimientos como el amor y el desamor y la ilusión es lo mismo en Nueva York que en La Habana, que en Moscú, y entonces empiezas a escribir canciones que siguen conectadas con tu entorno, por ejemplo, como Graffiti de Amor, pero que ya tienen un sentido mucho más universal, ¿no? Lo difícil es cuando ya llevas 30 años componiendo, entonces, cómo no repetirte, ¿no? Y quizás ese en el estado en que se encuentra uno ahora, ¿no? Y siempre también, de alguna manera, recibí mis críticas cuando escribía canciones como Tropicolage, porque decía, había gente que decía, no, porque eso que dice de que el cambio 5 por 1, eso Cuba mañana no va a ser así. Y tú dices, lo mejor que le puede pasar a una canción es que la realidad la supere. Desgraciadamente no siempre es así, ¿no? Pero por muy crítico que pretenda hacer una canción, la realidad siempre es más polémica. Sí existieron gente que intentaba buscar cualquier recurso para arrancar un aplauso, pero no fue mi caso. Yo creo que si hay algo que respeta a la gente, sobre todo el público cubano de mí, es que me ha mantenido honesto y consecuente con todo lo que he dicho. Sí, bueno, yo puedo dar fe, digo, para los que nos están viendo fuera de Cuba, porque este programa se transmite también por Cubavisión Internacional y muchísima gente lo ve y ahora suben a las redes sociales y YouTube y todo eso, y todo el mundo lo ve, de que tú has sido siempre el mismo. Yo no, desde aquel muchachito que yo conocí cantando La Palanca en el estadio universitario, sigue siendo el mismo. Pero ahorita hablaste del riesgo de no repetirse. Y yo recordaba que en una revista Billboard, Stevie Wonder decía, si uno tiene suerte, hace un gran disco en su vida y después el resto de su existencia se la pasa buscando repetir ese disco. Y bueno, el periodista le pedía ejemplos y él habló del Sgt. Pepper de Beatles y habló de 52nd Street de Billy Joel. Se puso el mismo ejemplo con su disco Songs in the Key of Life. Y yo lo llevaría más. Causas y azares de Silvio es irrepetible. Bachata Rosa de Juan Luis es irrepetible. O sea, son discos así. Y tú tienes Como los Peces. O sea, llegó el momento de Como los Peces, llegó es un disco, para mí es un disco perfecto. Es un disco homenajeable. Ese tipo de disco que no tiene una nota de más, no tiene una vocal de más, ni una consonante. Es decir, es un gran disco que yo admiro y que considero una obra de un masterpiece, como dicen los americanos. Ese disco te abre las puertas de España. Y te abre además todas las posibilidades y realmente entrar en el corazón de grandes cantautores españoles con quien tú tienes gran amistad, el caso de Joaquín, el caso de Juanito de Serrat. Pero de repente un grupo de trovadores que venían atrás dan el salto. Y a mí siempre me pareció sospechoso que dijeran, bueno, si a Carlito le fue bien, a nosotros también. Y fue ese grupo de trovadores, no voy a decir nombre, que fueron a España a ver si podían ser como los peces. Y que bueno, no funciona así la vida, ¿no? La vida no funciona así. ¿Tú estás de acuerdo conmigo o no en que hay un grupo de cantautores que sin reconocerlo, y a lo mejor no reconocen nunca, fueron a su aventura europea tratando de reeditar el éxito que tú tuviste? ¿O te da miedo responder eso? Pero eran años donde lo cubano estaba de moda, el cine cubano, la música cubana, sobre todo en España. Había mucha gente, eran años muy difíciles, Mauri, pleno periodo especial, y la gente estaba buscándose la vida, la gente estaba buscando trabajo. Había muchos de estos cantautores incluso que estaban en países de Latinoamérica, y al ver que había una posibilidad en España, pues evidentemente... Pero había una posibilidad. Había una posibilidad prometida con una multinacional. Entonces justamente en el momento en que empieza una enorme invasión de cubanos en España, es justo el momento que yo digo, ¿qué va? Este es el momento en que hay que empezar a salir de acá y
Y sí, había muchas promesas. Yo a algunos colegas les advertí lo mismo que ya me habían advertido a mí. Le dije, mira, aquí las reglas son las siguientes. Esta es la compañía de papá Víctor, mamá Ana, tío Joaquín, tío Serrá, primos Mecano, pero tú eres repertorio. Mientras tanto, y entonces efectivamente hubo promesas y bueno, al principio parecía todo que iba a ser maravilloso, pero luego comenzaron los problemas, por supuesto, y muchos de ellos decidieron entonces regresar a Cuba, ¿no? Bueno, también esta es su parte, No, es que... y siempre la fue. Pero claro. Hablaste ahorita también de tu formación universitaria, porque Elisa es una universidad, o sea, al final de cuentas. Estudiaste teatrología. Antes de Elisa, 2 años en ingeniería. Y ahí entonces me voy a tu familia. Yo no tuve la suerte de conocer a Victoriano, tu papá, pero sí pude conocer a Raquel en los últimos años de su vida, tu mamá, señora madre también. Y a tu hermano Víctor poco, porque Víctor tan hermético que era lo sigue siendo. Háblame de ellos y habla de esa relación que tú tenías difícil con Victoriano, ¿no? Sí, muy difícil. Muy difícil. Yo nací en el año 63, mi padre fue un gran ingeniero eléctrico, nunca estaba en casa, siempre estaba en las minas de Matambre, en Nicaro, siempre estaba viajando, y cuando regresaba era un gallego de esto, de hostias, tío, de dar manotazos. Nunca estuve de acuerdo con que mi hermano ya tenía inclinaciones con la pintura y el teatro, y yo por supuesto con la guitarra. No, él quería que sus hijos fueran ingenieros, como él, y en bastantes ocasiones nos golpeó. Yo recuerdo incluso que cuadros que pintaba mi hermano, él entraba y decía esto aquí, los rompía, ¿sabes? Yo empiezo a ver ya dentro del seno familiar el ejercicio de la censura y la represión a una idea artística, ¿no? Definitivamente, bueno, es mi padre y donde quiera que esté, pues le he cantado también, ¿no? Pero esa sí es la realidad. Él murió justamente un 14 de febrero. Yo fui al hospital con la guitarra, porque yo cantaba ese día con Santi Feliu en el Parque Armendáriz. Y voy a un horario de visita y de pronto veo que mi padre no está respirando y vino una enfermera, pasó una sábana y cerró el capítulo. Yo estaba estudiando ingeniería, mi hermano se fue de la casa. Mi hermano sigue la oveja negra, dijo. Y yo... Muy talentoso, Víctor. Muy talentoso. Muy talentoso. Se fue de la casa, se fue a hacer teatro al Yarey y armó un grupo por allá. Y yo comencé a estudiar ingeniería, yo sí, ok. De todas maneras me pasaba los días en los pasillos de la CUJAE con la guitarra. Y en cuanto muere mi padre, me dice mi hermano, es tu momento de pasarte a estudiar teatro. Ya yo hacía teatro en el preuniversitario Guiteras con Marisabel Díaz, con un montón de gente y ganaba hasta premios. Pero para mí el teatro era como un juego, siempre fue un juego, ¿no? Y mi hermano me dice, no, eso se lo agradezco eternamente, estudiar teatro va a ser esencial para tu formación como compositor, como cantautor, como músico que se va a subir en un escenario para todo, para el manejo y el cuidado de todo, de los tempos, de la escenografía, de la luz, del sonido, y efectivamente así fue, ¿no? Y gracias a Dios hice los exámenes de teatro y comencé a estudiar teatro en el año 82, o sea, me pasé de la CUJAE, después de 2 años, tuve que aprobar el segundo año, hice un traslado de carrera. Algo que entonces cuando ya nos quedamos solo con mi madre, entonces que mi madre se vuelve completamente una fanática de las obras de mi hermano, y ya tiene que haber sufrido mucho el hecho de no querer irle la contraria a su esposo, y sin embargo el amor irrestricto a sus hijos, porque era una mujer que la recuerdo, era una mujer fabulosa. Una santa. Y entonces yo tengo que ir a España y estoy en Santiago de Compostela y me llaman y me dice, tu mamá se va a morir, está esperando por ti. Yo fui a la Catedral de Santiago, busqué un sitio donde está la columna de los deseos, pedí por ella y escribí Monedas al aire. Regresé y inmediatamente murió, y inmediatamente creo que a la semana hice un concierto en el Carlos Marx donde estrené la canción, ¿no? Tuvo una infancia aparentemente normal, como un muchachito nació en El Vedado, ahí 23 y 28, arriba de una gasolinera, jugábamos a bañarnos en el río Armendáriz, como todas las pandillas. Cuando se podía. Cuando se podía, sí. Y eso sí, tuvo una familia... Si hubiera sido diferente, si hubiera tenido otro tipo de... Y el hecho de que tú no seas padre, bueno, tampoco tú eres viejo para no tenerlo. ¿Cómo tú serías si tuvieras un hijo, una hija? ¿Cómo tú serías como Victoriano o como Raquel? Yo creo que sería como Raquel. Yo me parezco mucho a mi mamá. Me lo decían siempre mis tíos, sus hermanos.
incluso hasta ¿Te parece físicamente? Físicamente, exactamente. Bueno, mi mamá, en mi casa era, te digo, cuando ya yo llenaba teatro, en mi casa entraban 120 pesos y, en fin, eran años realmente muy difíciles. Pero bueno, mi mamá hacía un té especial, de aquellos té, ¿te acuerdas? Negro, No, té, claro, té ruso. claro. Y de ese es el té que se habla en la canción india, ¿no? Y Santi también la quería mucho. Y bueno, en mi casa en esos años se volvió una especie de campamento donde ahí convivieron muchas actrices cubanas, actores, músicos. Santi vivió mucho tiempo. Y era así también, de alguna manera cambió radicalmente Y además, el apartamento. hay que explicarle para el que no sabe, porque mucha gente, que era un apartamento pequeño. Muy pequeño, Muy pequeño, o sea, cuando dormíamos en el piso prácticamente. Era un lugar realmente... Absolutamente. Pero bueno, te digo, ahí de alguna manera fue el sitio donde también teníamos encuentros con muchos pintores y así teníamos grandes discusiones filosóficas. Y sabes que de alguna manera este apartamento, incluso ese edificio, sirvió para buena parte de los debates que nos hicieron crecer a todos como artistas y como personas, ¿no? Ahora hablaste de Santi. ¿Cuán duro fue para ti este apurillo de Santi por irse de este mundo, en el momento en que más feliz estabas, en el momento que más pleno estaba? Lo vi unos días antes y me acuerdo que me dijo que tenía todas las alegrías del mundo, le habían caído de repente. Una nueva compañera, sí, maravillosa, de la que estaba muy enamorado. Santi era muy pasional, sí, que estaba embarazada, el niño que venía de España, el mayor, todo eran alegrías para él. ¿Qué significó para ti, para Carlitos Varela? Fue un golpe súper fuerte, primero porque lo quiero y lo voy a querer siempre como un hermano, de verdad, como un hermano mayor. Aprendí mucho de Santi y sé que tenía un amor especial también por mí, aunque en los últimos años no nos veíamos muy a menudo. Y no nos veía muy a menudo, entre otras cosas, porque él no quería, ¿no? Entonces, eso me dolió más. ¿Sabes? Que cuando me llamaron a las 3 de la mañana, te lo juro, Mauri, empecé a golpearlo todo. Pensé que era un chiste de mal gusto y me dolió tanto, lloré tanto de que se me fuera sin poderle decir tantas cosas y tantos conciertos y tantos discos y canciones por hacer que teníamos en planes. Entonces, fue una gran frustración. Lo he dicho en otras entrevistas, lo he dicho hablando de mi generación, pero creo que exagero y puedo hablarte de mí personalmente. A mí se me perdió se me perdió un punto cardinal. Yo tenía que saber siempre, de alguna manera u otra, dónde estaba Santi, qué estaba haciendo, cómo estaba Santi. Él sabe también que lo ayudé todo lo que pude y lo amé todo lo que pude y lo amaré en todas las giras, por supuesto, que hice el año pasado, todos los conciertos absolutamente dedicados a él, que es lo mejor que le puede hacer uno a un hermano, ¿no? Cantarle. La muerte solo habita en el olvido y hay que tener mucho cuidado porque este es un país que para sobrevivir a tantas eventualidades pues ha tenido que desarrollar una capacidad de olvido tremenda. Entonces tenemos que ser responsables nosotros de que nadie se olvide, mientras estemos en este mundo al menos, nadie se olvide de Santiago Feliu, nadie se olvide de la Gordazara, nadie se olvide de Noel, de Juan Formel, de tantos muertos, de nuestros muertos queridos, sí, de los, como dice Silvio también, de los muertos de nuestra felicidad en ese caso. Ahora, ¿tú crees que hay una sola Cuba? ¿Tú crees que hay una Cuba fragmentada? ¿O tú crees que hay una Cuba amada y una Cuba mal querida? Yo creo que es todo lo que has dicho, Mauri. Creo que es fragmentada, una Cuba amada, una Cuba mal querida. Creo que al mismo tiempo es una sola. Viajas y ves a los cubanos que vienen a los conciertos y vienen a reencontrarse con su Cuba en cada una de estas canciones, con gente que de alguna manera siente que se llevó a su patria, que la lleva ahí en la espalda, pero la isla es la isla, por lo menos para mí está todo lo que soy, ¿sabes? Es mi pasión, mi inspiración, mis seres queridos vivos, muertos. Yo creo que Cuba es todo lo que acabas de mencionar. Es también una isla mal querida, a la que le he cantado también. Cuba ha sido un país difícil. Hay muchos cubanos que se han encontrado siendo más cubanos fuera de Cuba. Coincido con otros pensadores que sí, existen también patriotas fuera de Cuba, patriotas que darían la vida por este país, ¿no? Y yo creo que Cuba es todo eso. Si hemos vivido en un país, sobre todo los años que nos ha tocado vivir a ti y a mí,
de divisiones de familia, de muchachos que murieron en el mar tratando de perseguir un sueño, de padres que le gritaron a su hijo traidor. También de guerrilleros que murieron defendiendo en África, ¿no? Por supuesto. Claro. El apartheid, combatiendo el apartheid. De eso hablo también en canciones como Círculo de Tiza. ¿Cómo no? Está Yo perdí un amigo en la guerra de África y otro que escapando se lo tragó el mar, ¿no? Eso es Cuba también. Y todos esos sentimientos, todos esos valores también han hecho de un país que es un sueño para todos nosotros, intentar aportar con cada una de nuestras, con lo que sabemos hacer, con nuestras canciones, con nuestros versos, intentar llegar a una Cuba, intentar llegar a un reconcilio donde la gente, yo puedo sentir y descubrir que la gente que muchos años tuvo que tomar la triste decisión de abandonar su isla, pues comienza a regresar e intentar reconstruir. Ya está pasando. Un país mejor, gracias a Dios. Ya está pasando. Gracias a Dios. Quiere decir que todos estos sueños y estas canciones no fueron en vano, entonces. Bueno, nunca será en vano lo que se hace con el corazón. Te agradezco muchísimo que hayas venido y que demuestres con tus palabras y con todo que no es el fin, muchacha, no es el fin. Gracias. No, y fue una broma. Entonces tú dices, ¿qué pasa con el sentido del humor en este país, no? Que es el país del sentido del humor. No solamente del tabaco, el café. El primero que le encantó y lo agradeció fue Juanes, ¿no? Primero que uno estuviera ahí. Yo me reí, yo me morí de la risa. Y con una camiseta negra, como soy yo, que diga, tengo una camisa blanca. Tengo una camisa blanca. Eso ha sido muy bueno que lo aclararas, porque a mí mucha gente me decía, como tú sabes que yo dirigía más o menos eso, sí. Y la gente me decía, ¿cómo permitiste? Digo, pero a mí me pareció una idea maravillosa. Todos debimos haber salido, de hecho, con un caquete que dijera, tengo una camisa blanca. ¿Por qué no? Digo, yo no me he visto de blanco, por ejemplo, nunca. ¿Es verdad que no? No, nunca. Y mira que usted se ha vestido de colores diferentes. Mira que yo he hecho cosas, pero bueno. Usted inauguró aquí camino, bastante lío se buscó. Pero mucho, pero de blanco, al blanco nunca le metí. Creo que sí, una vez, me decían Juan Gabriel. Bueno, de todas maneras, voy a la pregunta, porque es que este y yo podemos acabar aquí. Oyendo Guillermo Tell, es una canción asombrosa. Gracias. Es una referencia al padre que tiene una ballesta y que su hijo tiene una manzana en la cabeza. Bueno, ya pasó el tiempo. La historia de la canción, lo que se narra en la canción, se utilizan los personajes, pero no tiene nada que ver con el cantón suizo, ni la leyenda, porque Guillermo Tell, además, como tú sabes, es una figura legendaria, no es un... Pero ya en aquel momento, donde se le llamó a mucha de tu gente de tu generación, la generación de Guillermo Tell. Y los hijos de Guillermo Tell. Los hijos de Guillermo Tell, exactamente. Ya pasó el tiempo, ya tú no tienes edad para ser el hijo de Guillermo Tell. Ahora es que estoy muy concentrado, eso está en altas todo, ensayando y montando la extensa y agotadora gira que debo hacer por varias ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico en el mes de mayo. Él agrega, entonces, Pipo, a veces me dice así, también por eso y por más yo prefiero que en caso de que exista una segunda vuelta de entrevistas más adelante, me incluyas si es posible y así tenemos mucho más tiempo y más de lo que hablar. ¿Te parece? Espero que me entiendas y de verdad que te repito que para mí es un honor. Bueno, después había un mensaje muy cariñoso, besos a mi sobrino, besos a mi esposa, nos queremos mucho, somos amigos. Empecé admirándolo, de lejos, como público. Después, con el tiempo, nos convertimos en colegas, después compañeros de trabajo y más tarde amigos. Admiro su carrera, admiro su constancia, admiro su vocación de servicio, el tener una meta y saber exactamente en qué momento y hasta qué punto llegar, y por supuesto que admiro
su manera sublime de tocar la guitarra y sus canciones, las polémicas y las estremecedoras. Mi Carlitos Varela. Gracias, Pepe. Gracias, hermano. Gracias por invitarme. Es un gusto. Bueno, aquí él hace él agrega una cosa aquí, y él me conoce, no sé si es una provocación. PD, espero que no me preguntes ese día, ¿por qué te vistes de negro? Más besos. ¿Por qué te vistes de negro? Me mataste con ese detalle. ¿Por qué te vistes? Me regalaste la bola. Eso son cosas que no se pueden hacer. No es nada religioso. La gente, cuando estudié teatro, gracias a Dios, con una profesora maravillosa que vino formada de Moscú, lo primero que aprendí es que lo único que me interesa en el escenario es que escuche lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Si acaso que veas mis manos y mi rostro. No me interesa para nada que te estés fijando en algún tipo de vestuario. Entonces, de alguna manera, con los años, no solamente el hecho de vestirme de negro, sino el sombrero, la barba, se fue convirtiendo en algo que yo le llamé mi propia caricatura, ¿no? Entonces, ya es absolutamente... Tú mismo te pusiste lo del gnomo. Exactamente. Yo soy un gnomo. Exactamente. Bueno, porque así me llamaban en la calle, ¿no? El hecho de nacer en 23 y 28, sí, en el centro del Vedado, estar rodeado de... No, y una gasolinera. Exactamente. Todo eso está en mis canciones, de alguna manera, ¿no? Y la gente en la calle, pues, como es el cubano, te grita cosas, ¿no? Y por eso la gente le llamó tanto la atención cuando aquel concierto multitudinario, el concierto por la paz o no sé qué, pero yo siempre decía que era el concierto de Juanes y sus Juanetes, que éramos nosotros, ¿no? Porque siempre la gente estaba esperando a Juanes y salíamos nosotros y cantábamos un par de canciones. Había curiosidad, claro. Tú saliste con una cosa que decía... Me acuerdo de mi papá Juan Formel, que me decía, todo Bambán estaba esperando a ver cómo te ibas a vestir. Bueno, entonces, yo también. Bueno, claro. Bueno, yo también soy un bambán. Y nada, y una vez leí en un periódico cubano que consideraban que había sido una falta de respeto de mi parte. No, chicos, fue una... Con dos que se quieran, basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran dos. Como siempre aquí en Quinta Avenida, calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Desde la otra temporada, hace como 4 años creo que fue el final, yo estuve todo el tiempo tras este invitado que me honro en presentar. En aquel momento no coincidíamos y cuando los programas empezaron a salir al aire, muchas personas me decían que por qué no lo había invitado. Y era muy complicado explicarle, no se ha podido. Hoy quería que él abriera esta segunda temporada y encontré, preparándome, encontré un correo electrónico que el invitado me envió exactamente el 5 de marzo de 2010, después de una secuencia de correos larga. Amaury querido, dice el invitado. Justo el otro día le comentaba a Nelson Vila, un amigo común, que desde que tengo uso de razón no conocía mejor programa de televisión en Cuba que aquel donde entrevistabas a Silvio, Alfredo Guevara. Me imagino que está hablando de muy personal, del año 96. Lo que me sucede ahora... De la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casa. Hondos, entre tantos ecos se digan quién. Hondos, que se nos parezcan en la canasta. Hondos, que tengan el alma como de 100. Hondos, que se quieran bien
hongos que se quieran bien.